El tema de hoy se llama así: ¿cómo llevar, cuidar y retener la presencia de Dios? Alguien dijo, recuerdo que fue John Maxwell, dijo que la calidad de tu vida está determinado por la calidad de las preguntas que te planteas. ¿Escucharon eso? La calidad de tu vida está determinado por la calidad de las preguntas que tú te planteas. Regularmente, siempre los temas que comparto son la respuesta a una pregunta que yo considero que es fundamental, determinante. ¿Cómo llevar, cómo cuidar y retener la presencia de Dios? Pudiera decir todo esto: ¿cómo administrar la presencia de Dios? Estamos apenas a unos días de haber iniciado el nuevo viaje llamado 2023. Si les preguntara, ¿cuál creen que es el principal secreto para vivir una vida bendecida en este año que empezó? Sé que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo en declarar que es la presencia de Dios con nosotros cada día la clave para tener un año bendecido. ¿Verdad que sí? A ver, ¿sí o no? Ok. Así que si les preguntara, porque no les voy a preguntar eso, si les preguntara, ¿quién de ustedes quiere la presencia de Dios en su vida, en su familia y en su empresa? La enorme mayoría responderán lógicamente que sí, obvio, ¿verdad? Pero la pregunta fundamental este día no es quién quiere la presencia de Dios, porque todos la quieren. El único que no respondería es aquel que no está aquí, que está su cuerpo, pero no está aquí, aquel que no tiene entendimiento. Todos queremos su presencia y queremos su bendición en nuestras vidas. El problema con nosotros, escuchen esto, es que queremos a Dios y su bendición, pero lo queremos como un copiloto que nos bendiga y no como un piloto que nos dirija. Lo queremos como un ayudante. Peor aún, hemos creído que contar con la presencia de Dios y su bendición es un privilegio que no nos demandará nada. Que Dios se suba a mi vida y creemos que la presencia de Dios no demandará nada en nuestra vida. Entendámoslo: si alguien quiere disfrutar de la presencia de Dios y su bendición, debe saber que ella debe ser asumida con responsabilidad. Ella demandará voluntaria y alegremente. La presencia de Dios en tu vida demandará voluntaria y alegremente un estilo de vida que lo agrade a Él. Déjame decirlo de la siguiente manera, está en la pantalla. La presencia de Dios es un privilegio de gracia que se lleva, cuida y retiene con responsabilidad. Déjeme ver cómo está ahí. Sí. La presencia de Dios es un privilegio de gracia que se lleva, cuida y retiene con responsabilidad, porque el privilegio de contar con su presencia es nuestro. Y como es nuestro, debemos hacer todos los ajustes con su gracia para que Él pueda estar completamente cómodo en nuestras vidas, hogares y empresas. O sea, Él no viene a mi vida para que yo esté cómodo. Como Él viene a mi vida, yo hago todo para que Él esté cómodo. Así que la pregunta importante no es quién quiere la presencia de Dios y su bendición. La pregunta importante que quiero responder es: ¿qué debemos hacer para llevar, cuidar y retener la presencia de Dios en nuestra vida, familia y empresa? ¿Cómo podemos llevar, cuidar y retener? Ahora, para poder responder a esta importante pregunta, que es el corazón de mi plática, analizaremos el plan del rey David de llevar el arca del pacto a Jerusalén. Una vez que David tomó la ciudad de Jerusalén o conquistó la ciudad de Jerusalén para poner ahí su reino,
la cabecera de su reino, lo primero que hace David es buscar la presencia de Dios a través del arca del pacto para atraer la presencia de Dios a Jerusalén, la capital de su reino. Él quería que la presencia de Dios fuera el epicentro de su reino. Así que él busca el arca del pacto para atraerla. Tenía 70 años olvidada, entre paréntesis. 70 años olvidada. La primera pregunta, antes de responder la pregunta principal, es: ¿qué es el arca del pacto y qué representa? ¿Por qué David quiere traerla? El arca del pacto visiblemente era una caja de madera de 1.15 metros de largo y 68 centímetros de ancho y 68 también de alto. Una caja de madera cubierta de oro. Tenía 2 querubines en la parte superior con sus alas extendidas, y se le añadió una argolla de oro en cada esquina, por las cuales pasarían 2 palos de madera cubiertos de oro que servían para cargar el arca, porque el arca debía ser cargada. Cuando la trasladaban, tenía que ser cargada sobre los hombros. Dentro de esa caja de madera se encontraban 3 elementos fundamentales: las tablas de la ley que Moisés bajó del monte, un frasco de maná y la vara de Aarón que reverdeció milagrosamente como confirmación de su liderazgo. Es decir, estos 3 elementos hablaban del pacto, hablaban de la relación de Dios con una nación, el pueblo de Israel. Ahora, una vez que ya nos imaginamos, y detrás de mí hay una imagen más o menos del arca. El arca del pacto representaba, escuchen, la inmediata, digan conmigo inmediata. Gracias. La inmediata presencia y gloria de Dios en Israel. Para que ustedes lo entiendan, una vez que la nación de Israel fracasó en una batalla contra los filisteos y están ahí en el campo de batalla derrotados, lo que ellos hicieron es mandar traer el arca del pacto. El arca del pacto representaba la misma presencia de Dios. O sea, el arca del pacto es el diseño de Dios, el anhelo de Dios, que Él quiere habitar con nosotros. Él quiere cohabitar con nosotros. Y entonces, cuando llegó el arca del pacto al campo de batalla, que ellos estaban en derrota, dice la escritura que la nación o el pueblo, el ejército de Israel comenzó a gritar tanto que hicieron temblar la tierra. Porque ellos decían: Dios vino a nuestra batalla. No les voy a contar la historia, pero el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios. Dios hablaba a Moisés a través o en medio de los querubines. Dios hablaba, era Dios con ellos. Ahora, el arca estaba destinada, según Éxodo 25, para ser cargada. Y solo podía ser cargada por levitas de la familia de Coat. Algo interesante: cuando el arca debía ser llevada de un lugar a otro, lo primero que hacían es la cubrían. Nadie podía tocarla, mucho menos mirar adentro. Hay una historia donde muchos israelitas murieron porque miraron dentro del arca. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto. Lo que pasa es que el arca del pacto nos habla de un Dios amigable. Pero ¿por qué no tocarla? Porque aunque Él es tu amigo y nadie te ama más que Él, Él no es tu compa. Tenemos que tener un temor reverente ante ese Dios que nos ama profundamente. Nadie te ama como Él, pero no es tu compa, pues. Y Dios está en medio de ellos a través del arca del pacto, pero ellos no podían tocar. El arca debía ser cargada sobre una familia, los de Coat, levitas. Y dice la escritura que un día, cuando David toma el reinado en Jerusalén, dice: yo voy a traer la presencia de Dios. Vean lo que dice 2 Samuel capítulo 6. Me voy a atrever a leerles un capítulo de la Biblia. Son 20 y tantos versículos y pudiera relatarlos, pero es tan maravillosa y tan bien relatada la historia que sería injusto que no se las lea. Se van a emocionar.
Dice la Biblia, segunda de Samuel, están conmigo, está en tu pantalla. Dice: David volvió a reunir a sus mejores hombres, que eran como 30,000. Salió con ellos de Baalá de Judá para llevarse. ¿Para qué? Para llevarse a Jerusalén el arca del pacto. Él quería la presencia de Dios en Jerusalén. Ante esa arca se ora al Dios poderoso que reina entre los querubines. El arca del pacto estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab. Esa casa estaba en la punta de una colina. Cuando sacaron de allí el arca, escuchen esto, la pusieron sobre una carreta nueva. O sea, ellos pretendieron llevar el arca del pacto, la presencia de Dios, llevarla a través de una carreta. ¿De dónde sacaron esa onda? Bueno, la sacaron porque unos capítulos, un libro anterior, el arca había sido capturada, subrayen las comillas, por los filisteos. Y después de que Dios les pega una patiza a los filisteos y a sus dioses, los filisteos dicen: volvamos, desde que llegó el arca del pacto, el Dios de Israel nos está acabando sin pelea. Y ellos dicen: pero ¿cómo sabemos? Pongámosle una carreta nueva. Y si en la carreta se va, los animales se llevan directito a la carreta, entenderemos que fue Dios. Si no, si agarran por otro lado porque acaban de destetar las vacas, pues entenderemos que fue una casualidad. Y no, las vacas se van derechito hasta Israel. Y el arca llegó, pues. Entonces estos cuates, cuando David quiere llevar la presencia de Dios, todo está bien. Dios quiere ir a Jerusalén, sí, pues, pero no es a tu manera. Es que todo el mundo quiere a Dios, pues, pero quieren un Dios que se adapte a su manera. Y somos nosotros quienes nos tenemos que adaptar a la manera de Dios. Mira, porque si tú quieres un Dios a tu manera, el Dios eres tú. Tu Dios eres tú. Entonces, cuando se quieren llevar, ellos imitan. O sea, ya lo importante ahí no fue lo que Dios dijo, sino cómo lo hicieron otros. Y estos cuates se agarran una carreta nueva que la iba guiando Uzá y Ahio, los hijos de Abinadab. Ahio iba delante del arca y lógicamente Uzá iba atrás. David y todos los israelitas iban danzando y cantando muy alegres delante de Dios al son de la música, arpa, pandero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, era un fiestonón. Cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo, se tropezaron los bueyes que jalaban la carreta. Uzá sostuvo con su mano el arca para que no se cayera. Pero Dios se enojó mucho contra Uzá por haber tocado el arca. Y allí mismo le quitó la vida. ¿Por qué? Por atrevido. ¿Por qué? Le ves, Dios es tu amigo, pero no es tu compa. Para que lo tutees. Dios te ama profundamente, pero necesitamos tener no miedo a Dios, sino un temor reverente. Hace tiempo prediqué una plática que se llamó La terrible hermosura. Se las recomiendo. Habla acerca del temor de Dios. Pero me encanta cómo lo dice esta versión. Uzá, dice otra versión, cayó partido en dos ahí. O sea, la fiesta se convirtió en velorio. Por atrevido. ¿Por qué? Porque nadie podía tocar el arca. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que un Dios que derrotó a una nación, el Dios que creó todo el universo, no podía sostenerse arriba del arca? ¿Que ustedes creen que se iba a caer y se iba a despedazar el arca? ¿Okay? David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Uzá. Entonces David se enojó. ¿Qué onda con Dios? Pero luego sintió miedo. O sea, se fue del enojo al miedo y dijo: ya no me atrevo a cuidar. ¿A qué?
cuidar el arca de Dios. El tema se llama ¿cómo? ¿Cómo llevar, cuidar y retener la presencia de Dios? Entonces dice David, ya no me atrevo a cuidar el arca de Dios. Y David no se atrevió ¿a qué? A llevar el arca de Dios a Jerusalén. Así que la dejó en casa de Obed-edom. Escuchen quién es Obed-edom, levita de Coat, que vivía en Gat. O sea, ahí le atinaron. Si alguien debía tratar con el arca, era un levita de Coat. A ellos los eligió Dios, pero por ahí vivía y le aventaron así como la papa caliente. Y David está enojado, pero con miedo. Ahora, pero escuche esto. El arca de Dios se quedó allí 3 meses en la casa de Obed-edom. Y durante ese tiempo Dios bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Alguien fue a decirle a David, los chismosos, como Obed-edom tiene en su casa el arca del pacto, ¿a causa de qué? A causa de que él tiene, de que él cuida, de que él ha llevado el arca del pacto a su casa, debido a que él ha retenido el arca del pacto en su casa, Dios lo ha bendecido. ¿Cuánto? Mucho. Lo mismo que a sus familiares, y le ha dado más de lo que tenían. O sea, Obed-edom comenzó a prosperar. O sea, todos sus campos se miraban verdes, sus ganados se miraban grandes, parían, bien bendecido. Todos sacaron cuenta y dijeron, desde que llegó el arca del pacto, y fueron y le dijeron al rey. Entonces David fue a la casa de Obed-edom, ¿para qué? Para llevarse el arca a Jerusalén. Él entendió que no fue el arca. Si algún día te has enojado con Dios porque algo no ha ido como tú lo planeaste, Dios no es el problema. Si un día alguien está equivocado, es Dios o yo, adivinen quién está equivocado. Se necesitaría ser muy, pero muy, ¿entiende eso? Para decir, estás equivocado tú y yo no. O sea, ¿quién le va a decir a Dios está equivocado? Pues entonces David se fue a la casa de Obed-edom, ni tardo ni perezosa. Pero David les advirtió a todos. Esto es 1 Crónicas 15, hago una mezcla. David le dijo a todos, solamente los levitas pueden cargar el cofre de Dios, porque para eso los eligió el Señor, para llevar el cofre del Señor. También se le llama arca o cofre, y para servirle siempre. O sea, cuando David dice eso, David entendió que el problema no fue el arca, el problema fue el menosprecio por la presencia de Dios, o el menosprecio de la presencia de Dios, porque debía ser cargada sobre hombres, debía ser llevada por los levitas, no por un carruaje. Se suena muy bonito un carruaje nuevo, pero guárdate tus ideas. Siempre constantemente le digo a Dios, líbrame de mis buenas ideas y ayúdame a ir en tu diseño, aunque resulte que es retrógrada, que es en contra, que no es culturalmente aceptado. Ayúdame a ir a tu palabra. Hizo una gran fiesta. Cada vez que los que llevaban el arca daban 6 pasos, David ofrecía a Dios un toro y un ternero. O sea, le costó una lana, porque cada 6 pasos por lo menos caminaron 15 kilómetros. Cada 6 pasos sacrificaban una ofrenda. Y lo hacían, dice el versículo 14, para agradar a Dios. David danzaba con mucha alegría, llevaba puesta solo una túnica sacerdotal de lino. O sea, no llevaba ropa real, llevaba ropa que sacerdotal. Y así, entre gritos de alegría y toques de trompeta, David y todos los israelitas llevaron el arca de Dios a Jerusalén. Mical, la hija de Saúl, que era la esposa de David, estaba en la ventana del palacio cuando el arca de Dios iba entrando a la ciudad, y se disgustó mucho. Alguien me da mi franela al haber dejado ahí. Se disgustó mucho al ver cómo el rey David saltaba y danzaba. ¿Para qué? ¿Para qué saltaba y danzaba? No les oí. ¿Para qué?
Algunos de ustedes se preguntan, ¿y por qué tengo que aplaudir? ¿Por qué tengo que saltar en la iglesia? Yo les digo una cosa, cuando los chavos hacen esos bailes que están medios juveniles, que nos salen muy mal los hombres, ¿ya? Sobre todo aquellos que nos creemos muy hombres, compa, hacer esos bailecitos. Está bien, no hay lío. Por lo menos métase la mano en la bolsa y mueva la quijada. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque es mala onda estar así, ¿no? ¿Entiendes? Por lo menos meta la mano en la bolsa y mueva la quijada. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque todo lo hacemos ¿para qué? Para agradar a Dios. El arca de Dios fue llevada a una carpa que David había preparado. Luego bendijo al pueblo en nombre de Dios. Cuando llega allá con el arca a Jerusalén, después de eso todos se fueron a su casa. También David se fue a su casa, escuche, y al llegar empezó a bendecir a su familia. O sea, este es el punto, plebes. Ustedes vienen a la casa de Dios, adoran a Dios con todo el corazón, se llenan de Dios, le dice vente conmigo, y se van para su casa y bendicen su familia. Van chorreando bendición por donde vayan. Pero, digan conmigo, pero Mical le dijo: hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Me encantó esa versión. Realmente te has portado como una persona vulgar y sinvergüenza. Perdiste el porte, pues. Y David le contestó: si dancé, lo hice y lo reitero para agradar a Dios. Y si a ti te parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome. Estamos hablando del rey, el de las mañanitas. No, el reinado de él, no. ¿Cuál es el hombre más rico de aquí en el mundo? Es ese cuate pesadísimo. Seguiré rebajándome, pero aún así esas sirvientas que dices comprenderán por qué lo hago y me van a honrar. Wow. Y entonces David se acuesta y está emocionado porque la presencia de Dios está ¿dónde? En Jerusalén, en el lugar que él le había preparado. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú le preparaste un lugar en tu casa a la presencia de Dios? Porque el Dios que adoramos aquí no es un Dios que se queda aquí. Por eso no tenemos una imagen de él aquí. ¿Tú le has preparado un lugar en tu vida a él? ¿En tu casa, en tu empresa? Ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos a la pregunta importante. ¿Alguien está aquí conmigo? Los contextualice. ¿Qué debemos hacer para llevar, cuidar, retener la presencia de Dios en nuestra vida, familia y empresa? 3 acciones emanadas de este pasaje. Número 1, lo primero que tienes que hacer es consagración. Esa palabra a veces nos duele y pensamos que la palabra consagración significa dejar de hacer algunas cosas. La consagración tiene menos que ver con dejar de ser, tiene que ver con empezar a ser. Crónicas dice: entonces los sacerdotes y los levitas que iban a conducir el arca se purificaron para poder llevar el arca del Señor, el Dios de Israel. Los levitas cargaron el cofre sobre sus hombros utilizando las varas, así como el Señor había mandado por medio de Moisés. Ellos se purificaron. La primera pregunta que quiero hacer en este punto es: ¿qué es la palabra consagración? La consagración es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de la mía. Significa que presente mi cuerpo como un sacrificio vivo a Él. Déjeme utilizar una figura del Antiguo Testamento. Los animales que se ofrecían a Dios en el Antiguo Testamento eran matados, eran sacrificios muertos. Dios no me pide poner mi cuerpo sobre un altar para ser matado. En vez de eso, Él pide que me convierta en sacrificio vivo.
Esto quiere decir que Él desea que yo viva para Él, que dedique mi vida a su servicio. Romanos capítulo 12 dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida. ¿Cuánta? Toda su vida a servirle. Ahora, escúchame, alguien quizás se pregunta, escuche esta pregunta fundamental: pastor, ¿y si viene persecución y a los creyentes o a los cristianos van a matar si no niegan su fe en Jesús? ¿Usted cree que yo moriría por Dios? Y yo te voy a dar la respuesta: si no eres capaz de vivir para Dios, tampoco serás capaz de morir por Dios. Escucha esto: si no eres capaz de vivir para Dios, mucho menos serás capaz de morir por Dios. El domingo es el día del Señor. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, el día de la resurrección. El domingo es el día del Señor. Hay quienes les cuesta dedicar el domingo a Dios. ¿Ustedes creen que van a dedicar toda la semana? Hay personas que pueden utilizar su domingo para muchas cosas, pero no son capaces. O sea, hay personas que dejan de dedicarle el domingo a Dios antes de dejar ir a trabajar un día a la semana. Y no me malinterpretes, no es pecado no venir a la iglesia, pero muestra las prioridades de tu vida. No me malinterpretes. La Biblia nos enseña a no dejar de congregarnos. No hay un pecado que diga ahí, es pecado no congregarte. No me malinterpretes, pero ya muestra cuáles son las prioridades de tu vida. Hay quienes fácilmente no vienen a la iglesia por cualquier cosa. Pero pelean por llegar temprano al trabajo. Y yo creo que está bien pelear, llegar temprano al trabajo, está bien, no me malinterpreten. Pero fácilmente faltamos a la iglesia. La Biblia dice: toma tu vida cotidiana, la vida de todos los días, tu descanso, tus comidas, tu trabajo, tus idas y venidas, y ponlas como una ofrenda delante de Dios. Ahora, yo quiero que entienda esto. En el Antiguo Testamento se ofrecían ofrendas. Es una figura, por favor, escucha esto. Y había ofrendas que eran voluntarias y había ofrendas que eran obligatorias. Por ejemplo, si tú querías el perdón, había una ofrenda obligatoria para la expiación de tus pecados. Pero había una ofrenda que se llamaba el holocausto. Y el holocausto, escucha esto, no era una ofrenda obligatoria, era una ofrenda natural que brotaba del ofrendador para Dios. Y esa ofrenda, el holocausto, era como diciéndole: Señor, quiero dedicarte mi vida, quiero estar cerca de ti. Pero lo hacía ¿quién? Lo hacía el ofrendador, no era una obligación. Increíblemente, esta ofrenda, que cualquiera podía hacerlo, debía ser consumida completamente. El holocausto del Antiguo Testamento nos habla del sacrificio de Jesús, como Él voluntariamente murió por nosotros. Él entregó su vida. Ahora escúchame, Dios no quiere, particularmente en este tiempo de nuestras vidas, aquí en nuestro país, Dios no quiere que tú mueras para Él. Dios quiere que tú vivas para Él. El apóstol Pablo dijo algo muy interesante. Pon atención a lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo: y por todos murió, para que los que ahora viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió. Dice Dios: yo morí por ti voluntariamente. La respuesta natural es que ahora tú quieras vivir para mí. Por eso dice el apóstol Pablo, lo leo en Romanos 12:1, la traducción lenguaje actual. Volvemos al versículo anterior. Por eso, hermanos míos, ya que Dios ha sido tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida
para servirle. Lo que está es el mismo espíritu de la persona que traía un holocausto al templo. Dios había sido tan bueno con él. Dios no le pedía nada a él, pero era tan bueno Dios y decía: yo quiero darte mi vida. Y venía voluntariamente y traía un holocausto. Eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Debido a que Dios ha sido tan bueno, por las misericordias de Dios, les ruego que presenten voluntariamente sus vidas como un sacrificio vivo. ¿Sabes qué tenemos que hacer para poder tener y mantener y llevar con nosotros la presencia de Dios? Lo primero que tenemos que hacer es dedicar nuestra vida a Él, porque es justo, porque es lo menos que podemos hacer, porque Él murió por nosotros, porque estábamos perdidos sin Dios, íbamos al infierno sin tentar aro. Y Él voluntariamente nos amó, nos escogió, murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Cómo no voy a vivir yo para Él el resto de mi vida? Y cuando eso, dedicar tu vida a Él voluntariamente, no porque Él te lo exija, eso se llama consagración o dedicación. Y esas personas llevan la presencia de Dios consigo donde sea que van, y todo lo que hacen les sale bien. ¿Alguien está aquí conmigo? No estamos hablando, por favor, escúchame, no estoy hablando que dejes de hacer esto o aquello. No, estoy diciendo que dediques tu vida para agradarlo a Él. Naturalmente dejarás de hacer muchas cosas. Segundo, la segunda acción, primero consagración. Segunda, están conectadas y lo van a entender mejor. Obediencia total. ¿Cuál es la segunda acción? Vean lo que dice. David les advirtió a todos: solamente los levitas pueden cargar el arca de Dios, ninguna carreta último modelo. Oye, David, pero yo pienso, ¿no sería muy bueno? Oye, pero tengo algo más cool. No. Solamente los levitas pueden cargar el arca de Dios porque para eso los eligió el Señor, para llevar el arca del Señor y para servirle siempre. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder llevar el arca del Señor. ¿Alguien quiere la presencia de Dios? Pues conságrese, dedíquele su vida a Dios. Los levitas cargaron el arca sobre sus hombros, utilizando las varas, así como el Señor lo había mandado. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Quieres la presencia de Dios? Bueno, conságrate. Número 2, obedécelo totalmente. Ahora, ¿qué significa una obediencia total? Si alguien quiere saber lo que es obediencia total, un ejemplo increíble es Noé. ¿Se acuerdan Noé, el del diluvio? Salvar a la fauna del diluvio mundial requería poner atención a la logística y los detalles. Había que hacer todo exactamente de acuerdo con las instrucciones de Dios. Dios no le dijo: construite cualquier bote que quieras, Noé. No. Él le dio instrucciones detalladas acerca del tamaño, la forma y los materiales que debía usar, así como con respecto al número de animales que debía traer a bordo. La Biblia nos relata la respuesta de Noé ante esta instrucción o mandato de Dios. Dice la Biblia: y Noé hizo todo. ¿Cuánto? Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Otra traducción dice: hizo exactamente como Dios le mandó. Observa que Noé obedeció absolutamente todo y con toda exactitud, en tiempo y forma, de acuerdo con lo que Dios le mandó. Eso es lo que se llama una vida de obediencia total, de todo corazón. Si Dios te pidiera que construyeras un barco enorme ahora mismo, ¿tendrías preguntas, objeciones, reparos, buenas ideas? Señor, eso era antes de la pandemia. Noé no tuvo ninguna pregunta. Obedeció a Dios totalmente y con todo su corazón.
Escuchen esto, ¿sabes? Cuando Dios nos pide algo, no nos debe ninguna explicación. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Para entender podemos esperar, pero para obedecer no. Hay quien dicen, sí, ya entendí lo que Dios quiere, pero no lo entiendo. Déjame lo entiendo, porque la verdad no, yo no. Se me ve que eso hay que contextualizarlo, tropicalizarlo, como que no, espera. Escucha esto, para entender podemos esperar, pero para obedecer no. La obediencia inmediata a Dios nos enseña más acerca de Dios que una vida de estudios bíblicos. En realidad no entenderás algunos mandatos de Dios si no los obedeces primero. O sea, hay muchas cosas de Dios, tú lo obedeces aunque no lo entiendas. Así es. ¿Por qué? Porque sabes quién es Él. Él es Dios. David se quitó las vestiduras reales y se puso vestiduras sacerdotales, hasta traía nomás un calzón. No, pero no un calzón, era largo, nomás que lo menospreció la otra, pues. Pero escuche esto, es que David sabía quién era quién, pues. Él era uno más. El bueno está en el cielo. Él dijo cómo. De aquí en adelante, plebes, hacemos todo como Él dijo, sin preguntar. Alguien de ustedes dice, no creo. Vean lo que dice en el Salmo 100, David. Dime solamente qué debo hacer y lo haré. Sin preguntas, sin explicaciones. Señor, mientras viva, obedeceré de todo corazón. ¿Sabes cuál es una obediencia de todo corazón? Tú dime y yo hago. Tú manda y yo obedezco. Sin explicar. Oye, pero espérate, no. El día del mandato del tiempo es el día de la obediencia. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, ¿qué es lo primero que necesitas para tener, mantener, llevar contigo la presencia de Dios? Número 1, dedicación. Número 2, obediencia total. Amén. La Biblia no ha pasado de modas, plebes. Le digo plebes porque yo soy un plebe y ustedes están plebes. La vida no ha pasado de moda y no tienes que preguntarte ¿qué quiso decir? No, ¿qué dice la Biblia? Hay gente que te dice, es que lo que quiso decir, no quiso decir, dijo. Cuando alguien dice lo que quiere decir o lo que quiso decir, quiere darte su explicación. No, ¿qué dice la Biblia? Amén. ¿Alguien quiere la presencia de Dios, su bendición? Ok, dedícate, obedécelo totalmente. Y tercero, adoración. Esa es la tercera acción. Vean lo que dice, hizo una gran fiesta. David, cada vez que los que llevaban el cofre daban 6 pasos, David ofrecía a Dios un toro y un ternero. Le costó una lana. Para agradarle a Dios, David danzaba con mucha alegría. Alguien dice, es que a Dios no le interesa nuestro dinero. Plebes, le voy a decir la neta. Donde está tu dinero está tu corazón. ¿Ustedes creen que Dios estableció? Gracias. ¿Ustedes creen que Dios estableció diezmos y ofrendas porque Él necesitaba dinero? Por favor, plebes. Por favor. Es que no me gusta eso de que pidan dinero a la iglesia porque ¿por qué David ofreció toros y ofreció esto y ofreció? Un día le querían regalar y dijo, no voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste nada. ¿Por qué crees eso? David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué crees? Porque escúchame, donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Si Dios estableció ofrendas y diezmos, ¿sabes para qué sirven? Para que tú sepas dónde está tu corazón. Y agárrame la onda, si no le puedes ser fiel a Dios, tampoco le serás a tu esposa, a tu esposo y a tu patrón. No, a Dios no le interesa tu dinero. Él quiere bendecirte a ti. Pero a veces la vida cristiana se trata de dar, porque Dios quiere saber dónde está tu corazón. ¿Sabes dónde está tu corazón? Donde pones el dinero. Cuando yo me puse novio con mi esposa, hace 32 años aproximadamente, 33 años, yo vivía solamente por una cosa, para juntar dinero y en la tarde
como a las 6, 7 de la tarde, yo ya estaba debajo de la escalera de la oficina de ella. Era muy apasionado yo, la verdad. Ya estaba ahí yo. Y yo gastaba con ella. Ustedes no tienen idea, porque mi corazón estaba con ella. Ahí estaba. Sí están conmigo. Mira, tu diezmo y tus ofrendas que tú entregas no nos sirven realmente a nosotros, porque si tú no das, bueno, sí nos sirven, pero no dependemos de eso, porque si tú no das, Dios nos va a proveer por otro lado. ¿Sí me entiendes? No me malinterpretes. Los diezmos y ofrendas que tú das te sirven a ti para probar cómo está tu corazón. ¿Sí están conmigo? Pero ese no es el punto. Pero él lo hacía para agradar a Dios, dice muchas veces. ¿Qué es o cómo entender una vida de adoración? Adoración es vivir una vida que agrade a Dios. Es simplemente vivir para complacer a Dios. Todo lo que hagas para complacer a Dios es un acto de adoración. El trabajo, la limpieza de la casa, el cocinar, el estudio mismo, se pueden convertir en un acto de adoración cuando se lo dedicas a Él y lo llevas a cabo consciente de su presencia. O sea, cuando limpias la casa puedes adorar a Dios. Cuando vas a la escuela vas a adorar a Dios. Te vas a preparar. Mínimamente te vas a sacar un 8 si la verdad saliste medio amoladón. ¿Me explico? Aunque yo creo que cualquiera con un poquito de ganas se va a sacar 9, 10, pues, si lo hace para adorar a Dios. Ahora, pensemos por un momento en la adoración de nuestras reuniones. Adoramos para agradar a Dios y no a nosotros. A menudo nos vemos tentados a juzgar una experiencia de adoración por cómo nos hace sentir. Hoy el culto estuvo increíble. Y le dice, ¿por qué? Ay, sentí muy bonito. No, nada de lo que hacemos realmente es para que tú sientas bonito. Es para que Dios sea agradado. Obviamente cuando agradamos a Dios, edificamos a las personas. Pero cuando nos damos cuenta de que la adoración consiste en agradar a Dios, somos dirigidos a su palabra para que podamos saber cómo Él quiere ser adorado. Es difícil comprenderlo en nuestra cultura orientada al consumidor, pero la adoración no se trata de agradarnos a nosotros, se trata de agradar a Dios. Y todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios. Y debe ser tu enfoque. Vean lo que dice Romanos, estoy concluyendo. Por eso, hermanos míos, es que este pasaje es el corazón. Por eso, hermanos míos, ya que Dios ha sido tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. ¿Cuánta? Los domingos no, toda su vida. Pero si no le dedica los domingos, no le va a dedicar menos tu vida. Ya. El sábado le digo la verdad, plebes. Le estoy hablando acá cerca. El sábado te acuestas temprano. Si usted quiere desvelarse, desvélese otro día, pero no el sábado. Es que el domingo es mi día de descanso, el sábado es el único día que puedo. No, Señor, el domingo no es su día de descanso, es el día del Señor. Si no le puede dar un día, dedicarle un día, ¿entiendes? Entonces tú el sábado te acuestas temprano, plancha la ropa. ¿Usted ha visto jóvenes en su casa que el domingo andan sacando ropa del bote de la ropa sucia y lo sacuden? Si ese chavo tuviera una cita con el rey del universo, ¿usted cree que iba a hacer eso? ¿No, verdad? Entonces el sábado usted se acuesta temprano, plancha la ropa, se pone de acuerdo. Mija, mañana yo hago el desayuno. Usted alista a los niños y pin, ya vénganse, plebes. Ya son las 8:30 porque hoy vamos a las 10. Y a las 9 salen corriendo de casa, llegan a las 9:30 aquí. ¿Quién va a querer café? O un té. Y luego se sientan ahí.
Este es el día que hizo Dios. Vamos a amarle, vamos a cantarle con todo el corazón, plebe. Vamos a echarle ganas, le está diciendo a tu esposa, a tu hija. Y cuando abren la puerta aquí, todavía no empieza y estás aquí, estás emocionado. Y ponen el video. ¿Y qué dice el video? Bienvenido a Vida Culiacán. Y tú ya estás ahí parado, echándole ganas. Vamos a adorar al Rey, porque no se trata de mí, se trata de Él. Y empieza a adorar a Dios. Y le dices, cuando levantas tu mano, no solamente te dedico este domingo, te dedico mi vida a ti. Cuando trate a mi esposa, te voy a agradar a ti. Cuando haga mi aseo, te voy a agradar a ti. Te dedico mi vida. Voy a obedecerte completamente y te voy a adorar. Mi vida será agradable a ti. Esas personas podrán llevar, tener y mantener la presencia de Dios. Y luego se dirá, como se dijo con Obed-Edom, desde que él se hizo responsable de la presencia de Dios, Dios comenzó a bendecir su vida, su familia, su empresa y todo lo que tiene. Me explico. Pero hay algo interesante en la historia de Obed-Edom, que cuando se llevan el arca del pacto, Obed-Edom pudiera enamorarse de la bendición, pero Obed-Edom amaba al que lo bendijo, no la bendición. Y dejó su casa, su empresa, cerró la casa y dijo no a la roña, porque él se fue detrás de Dios, de la presencia de Dios, porque Dios es tan hermoso. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes vienen por una bendición o vienen por el que bendice? ¿Quieren llevarse una bendición o quieren llevarse consigo al que los bendice? Cuando Moisés tenía que ir a la tierra prometida, Dios le dice, ¿sabes qué? Va a ir un ángel contigo y te va a salir todo bien. Te garantizo que llegas a la tierra prometida y va todo bien. Muchos de nosotros, si Dios nos dijera hoy, plebes, ¿saben una cosa? No voy con ustedes, pero les va a ir bien todo el año, se lo garantizo. Mira, ¿ya? Es que Dios nos dijera, el año te va a ir bien, todo vas a cumplir todo tu plan. Algunos de ustedes saldrían contentos de aquí. Espero que no. Moisés le dijo, mira, no me importa que me des firmado un contrato que me va a ir bien todo el año. Yo no me muevo de aquí sin ti, porque no quiero tu bendición, te quiero a ti. Quiero que tú vayas conmigo. Dale un aplauso fuerte a Dios. La pregunta no es quién quiere la presencia de Dios. La pregunta es quién quiere retener, mantener y llevarse la presencia de Dios. Porque entienda esto, aunque es gracia, la presencia de Dios se retiene con los hombros. La presencia de Dios, los levitas lo llevaban sobre sus hombros. Responsabilidad, consagración. Los levitas sabían que vivían para el arca. Tú y yo vivimos para la presencia de Dios. Dice, pastor, yo tengo que chambear, chambéele, pero dele gloria a Dios en el trabajo. Hágalo para Él, hágalo excelente, ofrézcalo. Y mire, el día que lo corran del trabajo, no se agüite, porque su proveedor no es su chamba, es Dios. Viva para Él, agrádelo a Él. Y cuando usted se responsabiliza, la presencia de Dios irá con usted y lo va a bendecir. ¿Alguien quiere la presencia de Dios con usted? ¿Alguien quiere consagrarse? ¿Sí? No te estoy diciendo, deja de hacer esto y deja de hacer aquello. No, es que el Espíritu Santo te dice que está mal en tu vida. Yo no estoy para eso. Lo que quiero decirte es que si tú le dices, Señor, quiero agradarte, tú vas a ir quitando cosas. Pero te das cuenta algo, y quiero que entienda esto: si tú vives para hacer lo que tú quieres, te volverás prisionero de tus deseos. ¿Sabes qué te dice? Si tú haces lo que quieres, libre. No es cierto. Si haces lo que quieres, te vuelves esclavo de tus pasiones. La única manera de ser libre es conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. Nunca serás más feliz y más pleno que cuando la presencia de Dios va contigo, que cuando dedicaste tu vida para agradarlo, adorarlo a Él. Ustedes pueden seguir viniendo a la iglesia y prometo hacer lo mejor para que ustedes se sientan cómodos, pero nada de lo que yo haga podrá llenar tus vacíos hasta que tú vivas para Él. Yo no puedo dibujarte o darte el Dios que tú quieres. Te presento el Dios de la Biblia.
Es más, te invito para que dediques tu vida para Él. No estoy diciendo que renuncies a tu trabajo, que dediques tu vida a Él. No te pido que mueras por Él, vive para Él, para agradarlo todos los días de tu vida. Es más, les desafío lo que hizo Robert Barriger a su iglesia, lo que hace. Les desafío a que le den un año de su vida a Dios. Y cientos y miles de personas en su iglesia le han regalado un año de su vida a Dios. Y luego se quedan dándole su vida, muchos de ellos, a Dios, porque Dios ha sido fiel, nunca les ha faltado nada. Dios es fiel, Dios es real, plebes. ¿Tú crees que Dios no te va a proveer todo lo que tú necesitas si tú vives para agradarlo? Por favor, es proveedor, Él es tu Dios. No podemos hacer check-in a este año sin aceptar la responsabilidad de administrar la presencia de Dios. Deja de decirle a Dios, bendíceme, y mejor entrégale tu vida a Él, y Él te va a bendecir, porque Él es bueno. Alguien puede ponerse de pie, darle un aplauso fuerte, el mejor aplauso que pueda. Quiero terminar leyendo el último versículo, el versículo 28. Vean por favor, dice: así que todo Israel, ¿quién es? Ahí dice, mira, así que todo Israel, ¿quién es? Trasladó el arca del pacto del Señor con gritos de alegría. O sea, no era un asunto de David. Primero era un asunto de David, pero ahora era un asunto de la comunidad. A lo mejor yo decía aquí y en la semana diciendo al Señor: yo te quiero a ti en mi vida, te quiero a ti aquí en la iglesia. Pero cómo me gustaría que fuera una oración colectiva, que todos dijéramos: Señor, queremos hacer lo necesario para que tú vivas aquí, para que tú no solamente vivas aquí mientras adoramos, agradarte a ti, sino vayas con cada uno de nosotros, porque nuestra vida te pertenece a ti. Traer la presencia de Dios aquí es una responsabilidad ¿de quién? De todos. ¿Quieres levantar tus manos? Y me gustaría orar por aquellos que dicen: pastor, yo quiero la presencia de Dios, quiero dedicar mi vida, quiero obedecerlo totalmente sin preguntar, y quiero adorarlo. Él es Dios, no tengas temor, Él es Dios. Es como soltarte. Él tiene mejores planes para ti que tú. Si tú quieres dedicar tu vida a Dios, si quieres decirle: Señor, te entrego mi vida, te entrego este año, te quiero a ti, quiero obedecerte, quiero adorarte, levanta tus manos, porque yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde yo oro por aquellos que tienen manos en alto. Vamos, levanta tus manos, levanta tus manos. Las manos en alto son una actitud de rendición, Señor, en el nombre de Jesús, yo levanto mi oración por aquellos que tienen sus manos en alto, que han comprendido que más que una bendición quieren aquel que bendice. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender que tú quieres vivir con nosotros, que nadie nos ama como tú, pero no eres nuestro cuate. No, Señor, que no menospreciemos tu presencia. Señor, ven con nosotros. Queremos dedicar nuestra vida para ti, queremos obedecerte totalmente, queremos adorarte. Señor, aquí está nuestra vida, nuestro trabajo. Te dedicamos no el lunes, no el martes, ni el miércoles, ni el jueves, toda nuestra
totalmente. Y algo interesante, el holocausto era una ofrenda voluntaria. A Dios cómo le encanta cuando voluntariamente ofrecemos, dedicamos nuestra vida. Y cuando se consumía, fíjense lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Esto es el Antiguo Pacto, pero es la sombra. Destinaron un lugar muy especial donde se iban a poner esas cenizas. Esas cenizas de un holocausto no se tiraban, se recogían con cuidado, porque era la señal de una vida que se había consagrado, que se había entregado, que le había dado a Dios. Y tomaban las cenizas y entonces lo llevaban a un lugar que Dios, que habían apartado para ese lugar, y lo ponían. Y en ese lugar estaban allí el testimonio de esos holocaustos. ¿Sabes? Un día, una semana, una vida entregada a Dios. ¿Habrá algo que tenga más sentido que darle tu vida a Dios? Dice la Biblia que Dios no es injusto para olvidar todo lo que hemos hecho por Él. Como Dios ha sido tan bueno, lo menos que podemos hacer tú y yo es darle nuestra vida, nuestra vida. Dios ama demasiado cuando nos hemos entregado para Él. Yo tengo particularmente 36 años como pastor, desde los 16 años, sáquenle cuenta. Y Dios nunca me ha dejado abajo. Él ha sido fiel. Aun cuando me he equivocado en algún momento, Él me ha levantado. ¿Entiendes? Problemas de carácter. Él ha sido fiel. Él cuida demasiado las vidas de aquellos que se rinden, se ofrecen. Dios nunca va a desperdiciar o despreciar, tu ofrenda. ¿Por qué no levantas tus manos y dices: Señor, te dedico mi vida? No tienes que venirte a vivir al templo, ahí en tu trabajo, en tu escuela, donde sea que estás. Dile: quiero agradarte a ti, te doy mi vida.
oramos, Señor, ayúdanos a hacer una reunión que a las personas nuevas les agrade, que no se alarga, ¿verdad? Y estamos en esa disyuntiva, ¿no? Porque al final de todo, si agradamos a las personas, nunca podremos ayudar a las personas. Queremos agradar a Dios. Y a veces nos preguntamos cuánto tiempo es lo menos que podemos estar para que la gente nueva no se incomode, cuando debiéramos preguntarle cuánto es el tiempo que quieres que estemos aquí, Dios, ¿verdad? Porque si cuando salimos de la reunión tú no vas muy contento porque duró media hora más, pero Dios quedó contento, te va a ir bien en la semana a ti. ¿Sí o no? ¿Sí me entiendes? ¿Entiendes eso? ¿Sí me entiendes? O sea, el punto no es si saliste contento tú, si Él está contento con la adoración, con nuestra entrega, si Él está contento. Y si no sales muy contento tú aquí porque el pastor se puso muy larguero ahora, lo que sea de cada quien, pero Dios sale contento, te va a ir muy bien, porque vivimos para agradarlo a Él. ¿Sí o no? Así que dilo conmigo. Quiero con el corazón. Tu grandeza. Yo he probado y quiero más. Nada saciará, solo tu gracia. Me entregaré, no me aferro a nada, solo, dígalo de nuevo, desde el inicio. Déjame ver lo que nunca he visto, un destello de tu gloria. Quiero quedarme un momento más para contemplar solo tu gracia. Déjame ver lo que nunca he visto, un destello de tu gloria. Quiero quedarme un momento más para contemplar tu grandeza. Yo he probado y quiero más, nada saciará, solo tu gracia. Me entregaré, no me aferro a nada, solo quiero algo de ti. Tu gloria desciende, restaura mi corazón, sana mi mente, tu presencia me envuelve. Quiero por siempre estar ante su majestad. Quiero por siempre estar. Quiero terminar haciendo una oración especial. Si tú nos visitas por primera vez o nos miras y quieres entregarle tu vida a Jesús, tú nunca le has dicho: Jesús, te entra a mi corazón, te entrego mi vida. Y hoy quieres entregarle tu vida a Jesús. A lo mejor alguno de ustedes fue cristiano, pero se ha enfriado y ahorita llegó acá y hoy quiere rededicar su vida. Yo quiero que tú hagas conmigo, tú y tú, ¿verdad? Si quieres invitarlo por primera vez o te habías apartado, quiero que hagas esta oración con todo el corazón conmigo. Está en tu pantalla, sale, nos unimos todos. Hagámoslo juntos. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia.
y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Dios. Antes de dejar este lugar, quiero pedirte que